Definitivamente circunscribir las funciones mentales superiores a simplemente la masa cerebral ha sido una discusión pues de muchísimos años, pero para la clínica, específicamente para interpretar los casos clínicos y la patología del lenguaje, es importante ubicarnos en una relación con el cerebro. Definitivamente, desde hace muchos años también está comprobado que en el cerebro hay una ubicación para las diferentes funciones, como las motoras, las del lenguaje, las del comportamiento, las de la lectura, las de la escritura. Los trastornos del lenguaje y la comunicación se dan tanto en adultos como en niños, y muchas de esas alteraciones pueden responder a una ubicación muy precisa de una lesión que haya ocurrido en el cerebro, principalmente en el lóbulo temporal izquierdo, las funciones, digamos, simbólicas que tienen que ver con las definiciones de palabras, por ejemplo, el acceso a vocabulario. El hemisferio derecho también tiene representación para las funciones del lenguaje, principalmente en todo lo que tiene que ver con lo pragmático, con lo contextual, con el afecto. Entonces es la persona que cuando tiene un trastorno, digamos, definido en el hemisferio derecho, va a tener dificultades para interactuar emocionalmente con el lenguaje. En el hemisferio izquierdo ya se van a dar alteraciones más precisas, como dificultades en la denominación, dificultades en la elaboración de las frases para armar su propio discurso y poderse comunicar, tanto como si es una alteración de la parte anterior como de la parte posterior de ese hemisferio izquierdo en el cerebro. La parte anterior en el adulto y en el niño también puede definir alteraciones del tipo expresivo, del aspecto expresivo del lenguaje, mientras que las lesiones en la parte posterior del lenguaje van a definir un tipo de alteración de tipo comprensivo, del aspecto comprensivo del lenguaje. Este tipo de patología es llamado y conocido como la afasia, ¿sí? Se puede dar en niños porque inclusive hace unos años en el Hospital San Vicente se realizó una investigación sobre alteraciones del lenguaje posteriores a un trauma craneoencefálico o a un accidente cerebrovascular ocurrido en niños, lo que se llama afasia infantil adquirida. Entonces estos niños, el niño que se cae del balcón, el niño que lo atropella un carro y que golpean su cabeza justamente en esta zona que tiene que ver con el lenguaje, entonces se va a ver una patología que es una afasia adquirida porque fue después de un trauma, y el niño queda con dificultades para hablar, para decir los nombres de las cosas, para recordar los nombres de las cosas. Algunos afectan también la parte de la lectura, cuando ya se ha adquirido se pierde esa habilidad para leer o para escribir, todo muy en relación con las áreas y las habilidades comunicativas y del lenguaje. Las mamás debiéramos y debieran conocer muy bien el proceso del desarrollo del lenguaje. A veces no nos percatamos de que están ocurriendo algunos trastornos que afectan ese desarrollo del lenguaje en el niño. Por ejemplo, desde bebé uno se da cuenta que un niño reacciona a un sonido. Y sabemos que si un niño no reacciona al sonido puede estar presentando una pérdida auditiva, y está comprobado que una pérdida auditiva va a alterar un buen desarrollo del lenguaje. Luego nosotros podemos ver que un niño también en la etapa de bebé, a los 6, 7, 8 meses, esté tratando de repetir lo que escucha en lo que se refiere al lenguaje, porque es que eso, como seres humanos nacemos con una habilidad innata para captar y para mostrar interés específico en el rostro, en la gestualidad y en los sonidos del lenguaje. Entonces tenemos que estar atentos a que si yo le digo al niño papá, el niño trate de imitar ese sonido, si le digo mamá, el niño trate de imitar ese sonido. También estar muy atento, por ejemplo, al año, que el niño te mire a los ojos, porque es que cuando yo me comunico, cuando yo hablo y tengo un interlocutor, el hecho de mirarnos a los ojos ya está sentando la base de que hay una comunicación efectiva. Entonces, si yo veo que mi niño yo le hablo y no mira, no fija su mirada, debo preocuparme también por eso. Ya al año y medio, a los 2 años, empieza ese enriquecimiento del vocabulario y los niños van aumentando y va floreciendo toda esta habilidad para nombrar los objetos, para juntar dos palabras y lograr transmitir una frase con un sentido comunicativo que satisfaga mis necesidades, mis deseos, donde pueda el niño expresar opiniones, no quiero, ¿sí? Que el niño sepa decir lo que está pensando, lo que está sintiendo. A los 3 años, de los 3 a los 4 años, una gran riqueza gramatical. Empieza el niño a desarrollar una gran riqueza gramatical.
Por eso es que según los criterios, por ejemplo, de inclusión que teníamos para el proyecto que les mencioné ahora, un niño que a los 3 años no tenga un nivel de lenguaje que le permita comunicarse, es un niño en riesgo y tenemos que estar atentos, digamos, a esa edad crítica. 3 años es una edad donde un niño debe estar conversando pues todo en su medida, y ya a los 4, a los 5, a los 6, principalmente a los 6, 7 años, un niño debe tener todos los sonidos del lenguaje bien pronunciados, ¿sí? Ahí es cuando uno ya puede darse cuenta si hay una dislalia, por ejemplo, el niño que a los 6 años dice losa por rosa, tenemos que estar atentos, eso necesita una intervención, un trabajo terapéutico para ayudarle a mejorar todo este tipo de sonidos. ¿Por qué? Porque una alteración del lenguaje va a afectar posteriormente, si no es atendida a tiempo, va a afectar el proceso de aprendizaje pedagógico, el proceso de aprendizaje de la lectura, de la escritura, el proceso en las matemáticas, por ejemplo, la habilidad lingüística que tiene el niño de procesar información para resolver un problema sencillo de suma, un problema aritmético. Entonces todo esto tiene relación. De hecho, se ha pensado que hay dificultades de aprendizaje que tienen una base fundamental en una habilidad del lenguaje pobremente desarrollada. Bueno, a ver, nosotros aquí en Neurociencias se están ofreciendo talleres, unos talleres de lenguaje, se están haciendo, ahora se han programado una vez al año para convocar pues a la comunidad que se informe de lo que son los problemas de lenguaje. También hay otro taller de una entidad que está muy en relación a veces con los problemas de lenguaje y es el déficit de atención, que a veces también esto es como que fueran un par de hermanitos. El que tiene déficit de atención no está prestando atención a los problemas y al procesamiento lingüístico de una manera adecuada, o al revés, el que tiene el procesamiento lingüístico afectado, entonces genera déficit de atención. Entonces, se puede buscar por la página web de Neurociencias cómo llegar a esta información, consultar en internet, uno puede estar consultando sobre esquemas de trabajo que se puede llevar a cabo para uno ir de lo más simple a lo más complejo y mejorar esa habilidad de comprender estructuras gramaticales que van creciendo en complejidad y en profundidad, digamos, significativa. En casos específicos yo pienso que es importante también acudir a una terapia, en este caso una terapia del lenguaje, donde se vean bien los procesos desde la base, donde no hayan quedado lagunas y poder analizar esto para irlos trabajando paso a paso y llegar a niveles más altos y que esta persona vaya con los requisitos bien llenaditos pues para poder asumir el reto de la comprensión lectora a nivel ya universitario. Ahora también hay muchos juegos y muchos de multimedia que permiten que esta persona se entretenga y vaya generando pues nuevos esquemas de trabajo con el lenguaje que le permitan una mejor comprensión.